Saludos, muy buenos días desde la ciudad héroe, rebelde y hospitalaria de Cuba. ¿En cuántas ocasiones no hemos asociado la protesta de Baraguá protagonizada por Antonio Maceo a la actitud asumida por los cubanos? Hemos pensado en sus repercusiones, conflictos, contradicciones. Quiero que pensemos en el tema, este 15 de marzo, aniversario de la protesta de Baraguá. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No nos entendemos. Propongo realizar el análisis de lo acontecido el 15 de marzo de 1878 con la protesta de Baraguá con el profesor e investigador Joel Morló Mercaderes desde Santiago de Cuba. Profesor, bienvenido a este encuentro, es un gusto poder recibirle y vamos a remontarnos a esos últimos años de la Guerra Grande, Guerra de los 10 años, para quizás pensar en los antecedentes de esa protesta de Baraguá. ¿Qué situación tenía la isla en ese entonces? En el año 1876 parecía que Cuba iba a terminar ya definitivamente con el yugo español. Hay un conjunto de victorias militares de los cubanos, desde Las Villas, es más, desde Matanza hasta Guantánamo, que permitían pensar con bastante certeza que eso iba a ocurrir. Sin embargo, la llegada de Martínez Campos a Cuba, que es justamente la respuesta de España a estos éxitos de los cubanos en la insurrección, va a cambiar el panorama. Martínez Campos viene con 20.000 hombres de refuerzo, una millonaria suma de dinero para fomentar su política en Cuba, y además de eso viene con potestades que no tenía ni siquiera el capitán general de la isla. Esto permite que Martínez Campos realice una política combinada de ofensiva militar desde Occidente hacia el Oriente y a la vez una serie de medidas que van a tratar de desmoralizar a los cubanos. Pero a este contexto, profesor, pudiéramos sumarle las discrepancias, conflictos y contradicciones que internamente existían dentro del Ejército Libertador. ¿Cómo se comportaría esto? Primero que todo el regionalismo. El regionalismo que se expresó siempre, pero sobre todo fue crítico en el año 76, cuando Las Villas rechaza a los jefes y oficiales orientales e incluso llegan a rechazar al general Gómez. Regionalismo también en Holguín, cuando en el 77 proclaman el cantón independiente de Holguín, y también manifestaciones políticas de insubordinación, como fue el movimiento Santa Rita. Estos conflictos, que además se van a colocar al lado de otros de carácter, por ejemplo, racial, muchos individuos que tenían un racismo visceral consideraron que era demasiado el peso de esta raza dentro del Ejército Libertador, por lo tanto dentro de la guerra. Todos estos factores contribuyeron poderosamente a desmoralizar a buena parte del Ejército Libertador y a que prácticamente hubiese una paz octaviana en casi todo el territorio de la isla. A pesar de estas complejas circunstancias, existirían expresiones similares en diversos puntos de la isla a las de Antonio Maceo. Por ejemplo, en Las Villas se destaca la figura de Ramón Leocadio Bonachea. Escuchemos la reflexión desde esta región del país. Cuando conoce del Pacto del Zanjón, agrupa a casi un centenar de personas que no reconocen el Pacto del Zanjón y seguidamente se traslada hacia lo más cercano a Las Villas, porque ya Camagüey estaba totalmente pacificado, y entonces esto trae como consecuencia que alrededor del 14 de febrero, porque el 10 de febrero se firmó el Pacto del Zanjón ya oficialmente, el 14 de febrero ya él está por la zona de Morón avanzando hacia Santi Espíritu. A partir de ese momento, de eso, se cuentan una treintena de acciones combativas que desarrolló por una amplia zona. Durante un año, 2 meses y 5 días continuó la lucha en condiciones muy adversas y aislado, hasta que en abril de 1879 fue posible que depusiera las armas y saliera de Cuba con la frente en alto. Pero que al mismo tiempo él
exigió que todo lo que él iba a hacer, que lo que iba a suceder después de ese día, quedara recogido en un documento que para la historia se conoce como el Acta de la Protesta de Jarabo. Y juramenta que cuando la situación lo permita, estará nuevamente en el campo de batalla. No acepta, y lo deja claro en el documento, ninguna oferta material de las autoridades ni su reconocimiento de las autoridades españolas. En Santi Espíritus, Pedro Larralde, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hay tensiones en la isla durante los primeros meses de 1878. Muchos se resignan al Pacto del Zanjón, pero algunas divisiones de Oriente se oponen a una transición que se beneficia de las fracturas internas. No hay consenso en las tropas. Las victorias recientes en algunas regiones ponen en duda si se ha evaluado con detenimiento la posibilidad real de derrotar por las armas a España o al menos obtener una mejor posición en las negociaciones. ¿Qué jugada habría que hacer? ¿A partir de qué elementos algunas fuerzas podrían aún tener esperanzas? A partir de que ya los 20.000 hombres de refuerzo que trajo Martínez Campos ya no existían. A partir de que esos millones de pesos no se emplearon todos y los que se emplearon ya no existían. Y a partir de que los cubanos todavía tenían la posibilidad de, haciendo una guerra de guerrilla, provocar en España grandes pérdidas y por lo tanto una presión mayor para que se dieran en el caso de los cubanos. Viéndolo desde esa perspectiva, podríamos pensar sin duda alguna de que la protesta de Baraguá es un acto no de un día, sino es todo un proceso durante ese año 1878. Tienes absoluta razón. La protesta, que no es más que una manifestación de rechazo, en este caso, al Zanjón, es todo un proceso, primero instintivo, de rechazo a ese acto de entrega, a ese acto de rendición por las razones que te decía. Pero después se convierte en un cálculo en cómo lograr reunir a todas las fuerzas que se oponen a ella y enfocarlo a continuar la guerra de manera de poder obtener los resultados de una victoria, ya sea por las armas o ya sea por las negociaciones finalmente. ¿Por qué ubicar entonces a Maceo en el epicentro de esa protesta? Maceo se convierte de hecho en un estadista. Va a visitar a cada jefe subalterno, va a visitar a la fuerza, conversa, convence, invita a los mayores generales que hay 5 en la provincia y obtiene incluso el compromiso de otros 3, aparte de él, que fueron Vicente García, Manuel Titá Calvar y Francisco Javier de Céspedes. Teniendo en cuenta la trayectoria de Antonio Maceo durante la guerra, no estaría exento de enfrentar obstáculos y dificultades para lograr ese objetivo. A veces con oposiciones tremendas, hasta de su misma fuerza, de su misma escolta, y, por supuesto, la concepción racial tan acendrada en muchos personajes que consideraban que como él era el líder de ese movimiento, pues no debía deberse la independencia de Cuba en todo caso a un negro, a un mulato, a una gente de clase inferior como se le consideraba. A esta protesta también se sumarían otras divisiones de Antonio Maceo ubicadas en la región oriental de nuestro país y el caso particular de Las Tunas. Veamos, profesor, ¿qué le parece si lo analizamos desde este punto de nuestra geografía? Escuchemos. La protesta de Baraguá es uno de los episodios más gloriosos de la historia nacional. Aunque prácticamente desconocida, en esta gesta tuvo participación directa el insigne general tunero Vicente García González. En primer lugar, cuando se enteró de los pactantes de El Zanjón, Vicente García le escribe a uno de sus amigos, Calito Monitor Pudit, y le dice, realmente es indebida la manera en que se ha llevado a cabo el fin de la guerra. El general Arsenio Martínez Campos se entrevista con él en el mes de febrero de 1878 y cuando trata de que firme un documento para la paz en Cuba, él le pregunta, ¿y la independencia? Bueno, no, por
y entonces él le dice que no acepta para Cuba una paz que no lleve consigo la independencia de la República. Hay una entrevista que se desarrolla entre Maceo y Vicente García el 14 de marzo de 1878, es decir, un día antes de Baraguá. En esta entrevista se ponen de acuerdo en la continuación de la lucha. Por eso es que cuando Martínez Campos, tratando de engañar a Maceo, le dice que ya García había entrado, le dice Maceo, ¿quiere usted que le presente a García? García está en ese monte y de ese lado hay otra fuerza por si viene en contradicción. Por tanto, yo pienso que desde esa posición, pues nosotros debemos encargarnos en ser los principales promotores de nuestra historia, de lo que es de nosotros. En medio de la guerra ideológica que intenta tergiversar la historia y fomentar la desunión entre los cubanos, la lealtad del León de Santa Rita constituye una lección para quienes hoy como ayer defendemos la causa de una Cuba libre e independiente. Suéñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed. Desde Las Tunas, Joe Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teniendo en cuenta, profesor, actitudes como la de Vicente García y la del propio Antonio Maceo, habría que pensar en las consecuencias y repercusiones que tendría este acto de protesta. ¿Cuáles serían? Bueno, la protesta que tuvo 4 momentos culminantes, que fueron la entrevista de Vicente García con Arsenio Martínez Campos el 11 de marzo, la entrevista más famosa, la de Maceo con Arsenio Martínez Campos en Baraguá, y la del gobierno provisional con Martínez Campos el 22 de marzo. Las 3 fueron entrevistas que reiteraron la disposición de los cubanos a continuar la lucha. Y el otro momento culminante, que fueron los prácticamente 70 jornadas con más de 200 combates. La protesta de Baraguá significó para los cubanos un puente entre el desarrollo de la guerra de los 10 años y las demás tentativas, los demás proyectos insurreccionales libertarios, como fue el caso de la Guerra Chiquita, como fue el caso del proyecto Gómez Maceo y, por supuesto, el proyecto de 1892 con el Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí y otros próceres cubanos importantes, y la guerra del 95. Partiendo de ese principio, creo que hemos escogido un buen lugar para reflexionar en las lecciones que dio para ese contexto, pero para contextos posteriores, la protesta de Baraguá. Por supuesto, y sobre todo la lección de la necesaria unidad de los cubanos para lograr un propósito. El propósito más grande de los cubanos, que es la independencia, que es la libertad, es solamente posible con la unidad. Eso es lo que nos dice la protesta de Baraguá, con la unidad y con la decisión continua de seguir luchando. Con esas enseñanzas, entonces, nosotros estamos poniendo punto final a este contacto informativo desde la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo Grajales. Gracias, profesor, por habernos acompañado, y creo que son lecciones que no deberíamos olvidar jamás desde este momento histórico de la protesta de Baraguá. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales.